está mirando ¿qué? El corazón que hay. Porque hay gente por acciones, tú lo ves vigoroso, pero no tiene un tremendo corazón. El verdadero líder tiene un corazón guerrero. Hay gente que no tiene ese corazón. Y no la gente es fuerte. Un poquito la mano. Miren, es tremendo. Llegó y lo buscó a todos los hermanos y dijo, no, ese no es. Le dice, Samuel, pero ven acá, Dios me mandó para acá, falta uno aquí. Dice, ahí se acordó, ahí se arrancó Isaí y dijo, sí, falta uno, el que está apacentando las ovejas. Dice Jehová, ese es el muchacho que necesito porque está haciendo un trabajo. No está en la casa de holgazán, está cuidando las ovejas, está trabajando. Cuando vienen los lobos, cuando vienen los leones, él lo defiende. El verdadero líder no está tranquilo, sentado. El verdadero líder está parado, trabajando, porque para eso lo llamó él. Amén. Sí, se va a sonreír, sonríe. Y quizás eso que está diciendo el pastor tiene unos cuantos días que está regando mucha piedra. No, es que yo quiero que usted entienda que para eso Dios lo llamó, para ser un tremendo líder. Póngale la mano al que le queda su lado y diga, no, el pastor no está duro. El pastor no está duro. Las que están duras son las palabras de Dios, dígalo. Está durísimo. Hace paño viendo. Dios necesitaba a alguien conforme en su corazón. Y la gente malinterpreta esa palabra. No era que Dios necesitaba, era que Él necesitaba un hombre que tuviera un tremendo corazón, un corazón sincero, un corazón dolido, un corazón de amor y un corazón de misericordia. Y era lo que David tenía. Dice que cuando David fue y el pueblo, ninguno se quería enfrentar a este gigante, porque así hay gente que el pueblo de Dios, hermano Rafael, hay gente que no, yo se lo dejo a él, se manifiesta un demonio y dice, ay, venga pastor, ore por él. ¿Sabe qué? Eso me entristece a mí, porque Dios no capacitó solamente al pastor, le está capacitando a todos. Todos tenemos la misma autoridad que Dios nos ha delegado. Llega David y los hermanos dicen, los mismos hermanos que fueron a ungir y no le dijeron a él, oigan, era hombre de guerra. Y cuando vieron que David venía, dijeron, ya sabemos que tú eres muy fresquito, sabemos a qué tú vienes. Dijo David, esté tranquilo que papá me mandó a traer el queso, la uva y todas las cosas, porque ustedes estén siempre fuertes. Pero David comenzó a mirar, a observar, porque eso es lo que Dios quiere, un líder que sea observador, que no solamente se quede ahí. Y David comenzó a observar, dijo, pero venga acá, y a este incircunciso, a este que ustedes le tienen bien, le dice, no, ¿qué está dando el rey? Y dice, bueno, el rey está dando una de sus hijas y alguna cosita más. Y viene el rey Saúl, y dice, David, ponte esto, ponte mi traje de guerrero. Y David le dice, no, hombre, eso me queda muy grande, que hay que ver que me trae un saco que me quede grande. Y yo, no, espérate, que ese saco me queda grande, estate tranquilo. Y le dice David, espérate, que esa ropa no me cabe. Yo voy a ir para allá, pero Saúl le estaba diciendo, ponte el traje, porque, y David le estaba diciendo, es que tú no sabes, yo no necesito un escudo, porque la ropa que usaban los guerreros tenía una especie de metal, si le iban a clavar una lanza. Y David le dijo, yo no necesito eso, tengo una protección divina. ¡Ay, no me llevo en el cielo! Llegó David, observó el gigante, y el gigante comenzó a reírse, porque hay momentos como que tú sientes que el gigante se te está riendo, y que la situación se te está riendo de ti. Y David comenzó a observarlo y él estaba diciendo, ¿acaso soy yo perro para que tú vengas a mi compadre? Y David le dijo, no es compadre que voy contra ti, es en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo no vengo solo. Impresionante, David usó 5 piedras, los 5 ministerios. 5 piedras usó David, él cogió 5 piedrecitas, los 5 ministerios. Fue para allá con el tipo. Le dijo, no importa cómo tú vengas, pero hoy te corto la cabeza. ¿Cuándo van a cortar la cabeza a esos gigantes? David llegó y el pueblo todito temblando. Y David era un niño, David no era un hombre ya en fortación, David todavía era un muchacho. Y por eso el filisteo tenía poco. ¿Sabe qué? David le cortó la cabeza al filisteo. David comenzó y agarró esa onda y comenzó a darle vuelta. Y dijo, Jehová, no soy yo que voy a hacer esta tierra. Es el ángel tuyo. Yo solamente voy a hacer un instrumento ahora para que esta gente entienda que tuyo es el poder. Y mientras David le daba vuelta,
comenzó a caminar, cada uno observó y entendió las implicaciones del llamado que Dios le había hecho. Hoy el Señor necesita hombres y mujeres que seamos verdaderos líderes. Y lo bueno es que nos ha escogido a nosotros porque Él sabe que hay un potencial. Y por eso, que como aquellos hombres siempre tuvieron claro su camino y por eso triunfaron, la diferencia la marca el poder de Dios, como le hablé. Aleluya. Implicación. ¿Qué implica?